Buenas tardes, hermanos, bienvenidos todos. Se nos había olvidado darles la bienvenida, pero qué bueno que están aquí. Hoy es el día domingo, 1 de febrero, y antes de empezar con la palabra, quisiera que oráramos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, y Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que uses mi voz, Señor, uses la palabra que tú me has dado, Señor. Y Padre, yo me quito todo orgullo, toda altivez que pueda haber en mi vida, en mi ser, Señor, y me humillo hoy delante de ti, Señor, para que puedas usarme, Señor, en este día. Yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy va a escuchar tu palabra, que tú hables a su corazón, Señor, y que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero hablarles sobre las aflicciones. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado o quizás estamos pasando, ¿verdad?, por alguna aflicción. O todos aquí, ¿nadie ha pasado alguna aflicción? Amén. Sí, ok. Tenemos y vivimos en un mundo afligido. Tenemos una iglesia afligida. Hay gente por todas partes sufriendo como nunca se ha sufrido. Y eso lo podemos mirar donde quiera que vayamos, ¿verdad? Vemos gente sufriendo, gente batallando de diferentes maneras, ¿verdad? Y eso que miramos no es solamente para la gente del mundo, ¿verdad? También lo podemos mirar aquí en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? Y antes de seguir, también quisiera compartirles lo que son las aflicciones. Yo sé que quizás algunos de ustedes ya saben lo que significa una aflicción, pero para los que no lo saben, voy a decirles lo que encontré en el diccionario, y dice: la aflicción en la Biblia se refiere a un estado profundo de angustia, tristeza, sufrimiento físico o emocional y persecución a veces también. Dice: a menudo entendido como una prueba para fortalecer la fe y el carácter cristiano. Aunque dolorosa, la aflicción que nosotros como hijos de Dios pasamos se ve como algo temporal, que puede servir para cultivar la dependencia de Dios y eventualmente conducir a la madurez espiritual y a la victoria en Cristo. ¿Ok? Eso es una de las cosas que es la aflicción. La aflicción también, como un significado teológico, se describe como un filtro. Dios está filtrando nuestro ser, lo que somos, y lo que quiere que lleguemos a ser, ¿verdad? Ustedes saben, los filtros se usan para filtrar el agua. El agua sale sucia de la llave, ¿no? Si la echas en un filtro, el agua que sale al final del filtro es agua pura. Igual hace Dios, está haciendo Dios con nosotros, ¿verdad? Él quiere filtrar todas esas impurezas que tenemos, ¿verdad? Y dice, se describe como un filtro que pone a prueba nuestra fe, similar a como el fuego refina el oro también. Saben que el oro tiene que pasar por el horno, tiene que ser quemado, tiene que pasar por por el horno de fuego, estar en el mismo fuego, ¿verdad? Para que pueda salir el oro puro, ¿verdad? Ahora también el propósito de las aflicciones, dice, no siempre es un castigo, ¿ok? A veces creemos que Dios nos está castigando cuando somos afligidos, sino a menudo un proceso pedagógico para perfeccionar la humildad, la mansedumbre y la confianza en Dios. ¿Verdad? Dios quiere perfeccionarnos en Él, no en lo que nosotros creemos que podemos ser perfectos, ¿verdad? Así es que, ya dándoles a saber un poquito más de lo que es una aflicción, voy a continuar, ¿verdad? También me dio otro significado acá. Las aflicciones también son las circunstancias y problemas que nos mantienen despiertos.
nos quitan el sueño, pensando en cómo atravesarlas, cómo poder entender todo lo que nos está pasando en ese momento. Cuando estamos pasando por una aflicción, la persona que la está pasando precisamente, no los que estamos alrededor de ella, pero esta persona a veces pierde el sueño, como nos dice aquí. Se le va el sueño, se siente triste, dependiendo de la aflicción que tenga, ¿verdad? Pero eso hace una aflicción en nuestras vidas, hermanos. Y podremos decir, Dios aflige a todos, ¿verdad? Tanto a personas creyentes como nosotros, como a personas que no le conocen, también Él las aflige de la misma manera, ¿verdad? Por eso yo les digo que estoy convencido más que nunca de que Dios usa las aflicciones para llamarnos la atención, para disciplinarnos y para sanarnos tanto a santos como a pecadores, ¿verdad? No nomás es el trato para con sus hijos, es para con todos, ¿verdad? Miramos situaciones en nuestras familias, en familiares que no son cristianos, que están pasando situaciones difíciles y uno quisiera compartirles la palabra o decirles una palabra de aliento, pero a veces no lo reciben. Pero si ellos supieran que están siendo afligidos por Dios y se pusieran a orar, como dice este estudio, ¿verdad? Como dice esta palabra, Dios los atraería hacia Él. Dios los convencería de que esa aflicción es un proceso que Él quiere poner en ellos, ¿verdad? Como les decía, las aflicciones son tanto para nosotros como para los pecadores, se podría decir, ¿verdad? Y en la Biblia nos da varios ejemplos. El primer ejemplo, les voy a dar ejemplos de personas que pecaron en la Biblia, ¿verdad? Y tenemos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, no lo busque, lo puede leer en su casa. Conocemos, ¿verdad? Los que han leído la palabra sabemos que nos habla del rey Manasés. Ese rey empezó a reinar muy joven, creo que a los 12 años o 7, no recuerdo muy bien, pero si lo leen ahí van a mirar, ahí de a qué edad empezó, y dice que reinó durante 55 años. Y durante ese reinado, él hizo lo malo, dice que hizo todo lo malo delante de Dios, no hizo lo correcto delante de él. Él dice que puso altares donde debería de estar solamente el altar de Dios, él puso altares para otros dioses, para otras entidades que él adoraba. También fue un hombre que le gustaba mucho la adivinación, se dejaba guiar mucho por lo de las estrellas, era de esas personas que les gusta mirar qué le dicen las estrellas. Él era una persona así, era tan malo que él pasó a sus hijos por el fuego. Creo que se los dedicó al rey Dagón. Si leen ahí lo van a mirar. Pero él ofreció a sus hijos en sacrificio. Podemos decir, fue uno de los reyes más malos que pudo haber en el pueblo de Israel. Mas sin embargo Dios a veces nos tiene paciencia. A veces también, él era descendiente del pueblo de Israel, porque era rey de Israel, pero como se podría decir, era un hijo rebelde, ¿verdad? Porque estaba haciendo lo malo. Pero también miramos que Dios le preparó por decir, lo quiso afligir y mandó al ejército asirio, dice que se los llevaron cautivos, a Manasés y a todo el pueblo que él tenía, se los llevaron cautivos. No recuerdo a dónde, pero dice que mientras iban por el desierto, no dice en la Biblia, esto fue otra historia que leí de este mismo Manasés, pero dice que cuando los llevaban por el desierto, los asirios los llevaban encadenados y no les daban ni de comer ni de beber. Iban sufriendo por el desierto. Ustedes saben, ¿cuántos han estado en un desierto? En el día es caliente, ¿verdad? Y en la noche es muy frío. Dice que esto les pasó. Esto les estaba pasando y entre ellos iba Manasés por delante, yo creo que como rey lo llevaban adelante, ¿verdad? Y todos detrás de él. Y dice que cuando él miró esto que le estaba pasando, él se humilló delante de Dios y clamó a su Dios. Entonces se acordó que tenía un Dios y clamó a Dios.
y Dios le ayudó, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que si a una persona que ha hecho lo malo delante de Él y es humillado o como estamos hablando, Dios lo afligió también, se podría decir, ¿verdad? Al mirar cómo todo lo que le estaba pasando, Él se humilló y clamó a su Dios, ¿verdad? Y dice que Dios lo escuchó. Así es que si escuchó a este hombre que fue pecador, imagínate, hermano, tú que estás haciendo, que yo creo, ¿verdad?, en Dios, y espero que así sea, que estamos tratando de hacer lo mejor para Dios, vivir una vida correcta, una vida en obediencia a Él. ¿Crees que Dios no te va a escuchar? Claro que nos va a escuchar, ¿verdad? Pero a veces pareciera como que no, ¿verdad? Los que están pasando por esa situación, por esa aflicción, a veces dicen, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? O se esconde, o ¿qué está pasando? ¿Verdad? No me escucha, ¿verdad? Y así pasa a veces. Las aflicciones nos llevan a buscar a Dios, a depender más de Él, a no enfocarnos en nuestra propia prudencia o en lo que nosotros podemos hacer. Antes de seguir, también quiero decirles algo, ¿verdad? Como les digo, a veces creemos que las aflicciones, cuando nos está pasando algo, si no lo pensamos nosotros, lo piensa otra persona. Quizás este está pecando. Híjole, o uno mismo, ahí el diablo ya me está haciendo esto, ¿verdad? Siempre buscamos culpables, o la gente que no está pasando por esta situación te puede juzgar. Y a mí, está bien, podemos juzgar, ¿verdad? Pero nadie más sabe lo que realmente está pasando más que el que lo está viviendo y los que están a su alrededor un poco, ¿verdad? Pero esa persona sí sabe lo que está pasando, aunque a veces son juzgados, aunque a veces puede decir, qué poca fe, o voy a creer que no puedes confiar en el Señor o esperar en Él, ¿verdad? Pero en el Salmo 119, eso sí se los quiero leer, es una parte donde David reconoce que él es afligido por Dios, ¿verdad? Y esto nomás para que miremos que a veces Dios es el que nos aflige, ¿verdad? A veces Dios quiere afligirnos, pero detrás de esa aflicción hay una razón, no nomás nos aflige por afligirnos. Dios no hace nada al azar. Todos sus movimientos, como decía el Chapulín Colorado, están fríamente calculados. Él sabe por qué nos aflige. Y en el Salmo 119, 67, dice de esta manera. Escuchen y pongan atención, hermanos, ¿ok? Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Verdad? Ahí miramos, esta persona, si creo que David escribió este salmo o quien lo haya escrito, él reconoció, ¿verdad?, que esa aflicción que él estaba pasando era porque antes que él fuera humillado, andaba descarriado. Y así nos pasa a algunos de nosotros, también a veces andábamos descarriados y hasta que Dios no nos aflige o nos hace pasar por alguna prueba difícil es cuando como que, entonces deseamos buscar a Dios y que Dios nos hable en ese momento, ¿verdad? De ahí mismo en el Salmo 119, el versículo 71. Y antes a leerlo, también grábense estos versículos porque son como claves para las situaciones que a veces pasamos. El 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Puedes cambiar la humillación por aflicción, puedes cambiar humillación por el problema en el que estoy o por la situación en la que estás pasando, hermano. Pero dice que bueno es, ¿verdad? Es bien fácil leerlo, yo sé, van a decir los hermanos o hermanas que estén pasando por alguna situación difícil, decir, sí, pues como tú no lo estás pasando. Sí, quizás no estoy pasando la situación, pero estoy a un lado de alguien que sí, ¿verdad? Y he mirado cómo esta persona se ha
esforzado por seguir, por creer en el Señor, por no darse por vencido. Y eso a mí me ha animado también, ¿verdad? Ahí mismo el versículo 75, por último, y ya ahí voy a seguir con lo que les quería compartir. Dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahí está el nombre de Jehová, ¿verdad? Jehová es el que nos aflige, Jehová es el que a veces permite que pasemos por estas situaciones, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Tenemos el más mentado que conocemos mucho, a Job, ¿verdad? Job fue afligido no directamente por Dios, pero ¿quién dio el permiso? Dios, ¿verdad? El diablo estaba queriéndoselo echar, ¿verdad? Como quien dice, lo estaba cazando, y Dios le dio permiso, ¿verdad? Así es que, ¿por qué menciono a Job, hermano? Porque lo que te quiero decir es que a veces, como te digo, a veces echamos la culpa al enemigo, ¿verdad? Oh, es que el diablo no. El diablo no puede hacerte nada si primeramente no le pide permiso a Dios. Y a veces lo que nos está pasando no es que el enemigo esté ahí haciéndote sufrir o afligiéndote. A veces es Dios mismo el que nos está haciendo pasar por esta situación. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él, para que dejemos todo aquello en lo que confiamos o en lo que ponemos nuestra esperanza, ¿verdad? Porque aunque creemos en Dios y sabemos que Él nos puede sanar, amén. ¿Cuántos creen que Dios nos puede sanar cuando Él quiere? Amén, ¿verdad? Pero también a veces hay doctores, está la ciencia, está la medicina, y a veces pues nos dejamos guiar por lo que nos dicen, por los pronósticos, ¿no? ¿Cómo se dice? Por los diagnósticos que nos dan, ¿verdad? Y sí, quizás tengan razón esos doctores o aquellas personas que te hayan dado esos diagnósticos, pero Dios tiene la última palabra, hermano. Dios tiene la última palabra. Él sabe cuándo se va a terminar esa aflicción, cuándo te va a dejar cuándo va a dejar de guardar silencio, ¿verdad? Porque yo les digo esto porque yo he orado, o sea, como les compartí el día que me tocó compartir con los hombres, ¿verdad? Yo he estado pasando una situación en mi casa con mi esposa, ¿verdad? La situación que ella está pasando, y digo ella porque ella personalmente es la que la está viviendo. Yo estoy a su lado como apoyo, como ahí, para que vea, para que mire que ahí estoy, y a veces realmente no sé qué hacer, les soy sincero. A veces no sé qué decirle, quisiera tener las mejores palabras en ese momento para poderle levantar el ánimo, pero a veces no las tengo. ¿Verdad? Otra de las personas que puedo, ya miramos el ejemplo de un pecador, ¿verdad? Pero también el rey David, que fue quien dijo Dios, ¿verdad? Que era un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Dice, el rey David tuvo una revelación del Señor, que Dios obraba en su vida por medio de las aflicciones. Dice, Dios vio la mano de Dios en todas sus aflicciones, sabía que Dios estaba hurgando en su corazón, ¿verdad? Eso está en Salmos 139, 23 al 24, donde David directamente le dice, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad, ¿verdad? Ahí lo leen, no se los quiero leer para que no entretenerme mucho en los versículos, ¿verdad? Dice, pero la cosa es que tenemos un Padre amoroso, hermanos. Cuando permite las aflicciones en nuestra vida es porque está removiendo de nuestros corazones aquello que nos destruye, aquello que sabe que no está bien en nosotros. Como les digo, el trato es directamente con una persona, pero también los que estamos a su alrededor. En este caso yo me pongo de ejemplo, ¿verdad? El trato no ha sido solamente para mi esposa. Dios ha tratado conmigo también. Ella me mira, cuando estoy con ella me quiero hacer fuerte. Porque sé lo que ella está pasando, y si me mira también a mí,
doblado, siento que se va a desanimar o algo, ¿verdad? Pero ahí estoy. Pero ahora ya me ha dicho, si tienes ganas de llorar, llora. Y pues yo soy bien llorón, hermanos, así me ven acá muy serio, lo que sea, pero como que aquí tengo mucha agua en la cabeza, ¿verdad? Lloro mucho, la verdad. Y a veces lo hago cuando ella no me mira, porque les digo, no quiero que me vea que también me está afectando, ¿verdad? No de una manera negativa, me ha afectado en una forma de que me ha llevado a buscar más del Señor, de estar más al pendiente de ella, ¿verdad? Recuerdan que les hablaba, ¿verdad?, de las características de un líder, y la que más me impactó del líder es de que tenemos que servir, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ser líderes, pero a servir, y empezando con nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Y quién es nuestro prójimo? Todos los que estamos casados, nuestra esposa, ¿verdad? Y es lo que yo trato ahorita, ¿verdad? Sé que me hace falta más, ¿verdad? No digo que ya soy el esposo estrella, pero ahí voy, echándole ganas, ayudándola en lo que puedo, en la cocina, ¿verdad? Cuando puedo lavar, si puedo lavar trastes, lavo trastes. Si un día que estoy ahí en la mañana y le puedo hacer el desayuno, se lo hago. No soy mucho de cocinar, hermanos, pero trato, ¿verdad? No quisiera tener los dones de nuestro hermano Enrique, ¿verdad?, para hacerle una comida diferente de vez en cuando, hay un bistecito acá, ¿verdad? Pero no, lo único que sé cocinar y es porque ella me guía, ¿verdad? Cuando quiere que haga algo y quiere que le ayude, nomás le digo, ¿y qué le echo? ¿Y qué le pongo? Y ella me va diciendo. Y sí queda buena la comida, pero es porque ella me va guiando, ¿verdad? Tenemos que dejarnos guiar también, hermanos, amén. Otro ejemplo de personas que han sido afligidas, o que fueron afligidas, tenemos al apóstol Pablo. ¿Recuerdan? En 2 de Corintios 12, del 7 al 9, donde dice que Pablo le rogó o le oró 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Y qué fue lo que le respondió? Dice que hubo un momento de silencio, pero al final le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? Y a veces nos cuesta estar en ese silencio, ¿verdad? Sé que muchos oramos y quisiéramos que Dios nos respondiera rápido, ¿verdad? Estamos acostumbrados ahorita en esta época a que todo se nos hace rápido, ¿verdad? Metes unas palomitas al microwave y 3 minutos ya están. No tienes que usar una olla ni nada. Cualquier cosa está bien rápido. ¿No quieres cocinar? Le hablas a DoorDash y te lo llevan a la puerta de tu casa. Nada más te tocan y ya, ahí está la comida. Estamos acostumbrados a recibir todo rápido, queremos todo rápido, ¿verdad? Pero también les quiero recordar, ¿verdad?, que el tiempo del Señor es diferente al de nosotros. Lo que un minuto puede ser para el Señor, para nosotros pueden ser años. Y no quiero decir que la aflicción que estás pasando te va a durar años, hermana, no. Reprendo esas palabras, no. Espero que Dios pronto te sane o te saque de esa aflicción, ¿verdad? Si Pablo fue afligido también, nosotros podemos decir, no puedo creer que un Dios amoroso pueda permitir tales aflicciones, problemas o circunstancias en nuestra vida. Así dice mucha gente, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios puede permitir eso? ¿Cómo Dios? Es que sí es Dios. A veces no entendemos, ¿verdad? Y Dios no nos ha llamado a que le entendamos, sino a que nos sometamos a su trato, a lo que Él quiere hacer. Y cuando nos sometemos a ese trato, entonces Él comienza a trabajar. Pero mientras estamos cuestionando o preguntándonos o queriendo que nos explique, aunque te explicara o nos explicara, hermano, no podríamos entenderlo, ¿verdad? Dios es grande, Dios es poderoso y Él puede hacer con nosotros como Él quiera, porque Él nos hizo, ¿verdad? Él sí puede, ¿verdad? No, nosotros no podemos hacer nada. Dice, pero escuchen, hermanos, tenemos que aprender en el proceso que estamos pasando a ser primeramente pacientes, a escuchar la voz de Dios. Si no vemos a Dios en todas las aflicciones o circunstancias en este proceso por el cual estamos pasando, si no creemos que los pasos del hombre justo los ordena Dios, nos desanimaremos.
nuestra fe naufragará. Si no entendemos que Dios nos sostiene en su mano, vamos a fracasar. Vamos a topar en una piedra, ¿verdad? Como quien dice, vamos a chocar. Nuestra fe va a naufragar, va a decaer. Y yo no creo que ese sea el propósito de las aflicciones que estemos pasando. Si estamos pasando es porque Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que aprendamos a depender de Él, aun cuando no escuchemos nada, aun cuando no haya respuesta en el momento que nosotros la querramos, ¿verdad? Dice, porque esto me impactó, dice, porque por más buenas que fueran porque por más buenos que fuéramos nosotros, que tú hayas dicho, yo he vivido una vida y he sido bueno todo el tiempo, ¿verdad? Pero por más bueno que haya sido, hermano, esa bondad no nos va a alejar de las aflicciones. Siempre va a haber aflicciones, siempre va a haber problemas. El punto es cómo los vamos a enfrentar, ¿verdad? Y lamentablemente cuando somos afligidos, a veces Dios guarda silencio. ¿No les ha pasado eso? Que queremos escuchar su voz en ese momento donde estamos siendo tan afligidos que dijéramos, Señor, háblame, dime por qué o por qué me está pasando esto. Mi oración a veces era, ¿y qué quieres que haga? Y les soy sincero, yo cuestionaba mucho a Dios, hermanos, y yo no lo estaba pasando. Imagínense ahora los que lo pasan, los que están pasando por ese proceso de la aflicción. Cuando Dios guarda silencio y estamos orando y oramos y ayunamos y no vemos ninguna respuesta, ¿qué hacemos? A veces nos desesperamos, a veces yo oraba y oro también a veces todavía, y no dejo a veces de cuestionar la verdad, soy sincero, a veces sigo preguntando, sigo cuestionando al Señor. ¿Y saben qué me ha dicho? Nada. No me ha dado respuesta. Pero aunque no haya respuesta, yo voy a seguir creyendo que Él tiene la última palabra, ¿verdad? Y como les digo, el silencio, Dios guarda silencio en ese momento. Pero hermano, el silencio de Dios no es un castigo. A veces creemos que cuando Dios no nos escucha, y es que es aflicción, no es castigo, pues Dios no castiga, Dios nos aflige, así como dicen Proverbios, ¿verdad? Que el padre que ama corrige a su hijo, lo disciplina, ¿verdad? Igual es Dios con nosotros, ¿verdad? Y otra de las cosas que les quiero comentar, dice, el silencio de Dios no es un castigo, ni una señal de abandono, ni siquiera una pausa del cielo. Es un proceso, una estrategia divina, una escuela profunda donde el alma humana, sin darse cuenta, es llevada al umbral del quebrantamiento, que la prepara para recibir la formación más trascendente de su vida o de la persona que lo está pasando, ¿verdad? Que es la del hombre o la mujer espiritual que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Dice aquí en este aparente abandono, donde las oraciones rebotan en las paredes del alma como ecos sin respuesta, comienza una de las obras más sutiles y poderosas del Dios viviente, porque el que ha sido llamado a vivir por el Espíritu debe primero pasar por el horno del silencio, ahí donde todo lo humano pierde fuerza y lo celestial comienza a brotar. Ahí es a donde nos quiere llevar el Señor, donde nos despojemos de toda carnalidad, de todo lo que nuestra alma ha acumulado como ¿cómo se diría? Como recursos para estas situaciones, ¿verdad? Nuestra alma siempre quiere buscar y pide otra opinión, ve a otro doctor o esto
o tómate esto, o tómate esta medicina, a mí me sirvió esto. Pero no, hermanos, el Señor quiere quebrantarnos, quiere quebrantar nuestra alma, llevarnos a ese silencio donde ya perdamos nuestra fuerza y nos rindamos totalmente a Él. Él no quiere que tú hagas ningún esfuerzo, simplemente quiere que que nos rindamos a Él, que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. Es difícil, ¿verdad? Como lo estoy diciendo, ¿verdad? Cuando hay un silencio, cuando oras y como les leí, ¿verdad? Que sentimos que nuestras oraciones nomás están rebotando ahí en el cuarto donde estamos y como que no llegan allá al trono del Señor donde Él las escucha. Pero sí las está escuchando, hermano. Él está escuchando tu oración, Él está escuchando tu clamor. Él no es un padre como nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Que a veces nosotros sí a veces le damos la espalda a nuestros hijos. Él nunca te va a dar la espalda. Él siempre va a estar así como con los brazos esperándote que vengas a Él, que te acerques a Él, que confíes en lo que Él puede hacer, ¿verdad? Okay, dice, la vida espiritual verdadera no se forma en la actividad ni en el ruido, sino en el quebrantamiento, en la rendición total y en la aceptación de que Dios es quien determina el ritmo y la intensidad de nuestras aflicciones. Él es el único que sabe cuándo y cómo y a qué horas. A nosotros solamente nos toca esperar. Y créanme, hermanos, lo puedo decir bien fácil, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? No nos queda otra que esperar en el Señor a que Él nos conteste. El silencio de Dios no se explica, se experimenta, se atraviesa, se sufre, y en medio de ese sufrimiento el alma humana aprende que la vida cristiana no es una constante sensación de consuelo, sino una entrega diaria a un proceso de transformación. Muchos creemos, ¿verdad?, que Dios siempre nos tiene que hablar cuando nosotros le pedimos que nos hable o que nos diga el por qué. Creemos que tiene que intervenir al instante. Creemos que nos tiene que mostrar una señal, aunque sea para decir, ay, tú estás en control, ¿verdad? Y a veces no va a haber nada de eso, hermano. A veces no va a haber ni señal, ni una respuesta inmediata. Ni siquiera va a actuar, dice, en forma inmediata. Pero lo cierto es que cuando Dios calla, escucha, cuando Dios calla, no está ausente, te está formando el hombre, está formando la mujer que Él quiere que seas, más fuerte en Él, dependiendo siempre de Él, ¿verdad? Isaías 30:15, no lo busque aquí, lo tengo yo, gracias a Dios aparté los versículos. Pero en Isaías 30:15 nos dice esto. Aquí lo tengo. Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová, así te dice Jehová, hermano, ponlo como que te está hablando a ti. Porque así te dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Sí entiendes esos versículos o ese versículo? En descanso. Dios quiere que descanses en Él. Dios quiere que confiemos, que esperemos en Él, ¿verdad?
no es en la agitación, no en la ansiedad, no en el reclamo, sino en la quietud. En la quietud que Dios quiere darnos, dice, o en la que sentimos se da esa quietud en ese momento. El silencio divino no es un vacío, es contenido, es una cátedra invisible en la que Dios enseña lo que las palabras no pueden explicar. Sí, solamente las personas que lo están pasando saben y entienden. Y si estás dispuesto a esperar, si estás dispuesto a seguir este trato que Dios nos está dando, vamos a salir victoriosos, como dice esta palabra, hermanos. Dios no nos ha dejado, ni nos quiere dejar, ¿verdad? Hay una diferencia entre nosotros como cristianos y las personas del mundo, ¿verdad? El hombre natural, por muy religioso que sea, no entiende este lenguaje. Pronto se da por vencido. Se aleja de Dios en vez de acercarse a Él porque no entiende lo que está pasando, ¿verdad? Se desespera, se queja, incluso se aleja porque aún no ha sido formado interiormente. Pero el hombre y la mujer espiritual, en cambio, aprenden a discernir los tratos de Dios, incluso cuando no hay respuesta. Aprende que el silencio de Dios no es indiferencia, sino selección. Él escoge a quién formar, y esa formación requiere temporadas de desierto. Escuchamos en la canción, ¿verdad?, que en cada desierto hay un altar. Todo lo que cantaron, lo que la hermana Flor compartió, ¿verdad?, va de acuerdo a todo esto, ¿verdad? Temporadas de desierto, de noches oscuras del alma, de angustia no explicada. Pero el Espíritu Santo trabaja en lo profundo de cada uno de nosotros, no solo en lo exterior. No busca reformar conductas, sino quebrantar voluntades. Y para eso muchas veces usa el silencio como martillo invisible que va rompiendo la dureza de nuestro ser. Dios guarda silencio cuando quiere que nuestra fe madure, porque la fe infantil siempre exige pruebas, respuestas o confirmaciones. Pero la fe madura que Dios quiere implantar en cada uno de nosotros, cree aun cuando no ve, cree aunque todo parezca contrario. Como está escrito en Hebreos 11:27, que nos habla de Abraham, ¿verdad? Dice que Abraham esperó con fe la promesa. ¿Y sabes que Abraham esperó esa promesa por más de 20 años? Pero dice que se mantuvo como viendo al invisible, a Dios. O sea que estaba diciendo, lo que quiere decir es que no lo miraba. Pero se mantuvo en fe, creyendo que ese Dios que él no miraba era capaz de cumplir esa promesa. Y lo que yo te quiero decir, hermano o hermana, que estás pasando por esta aflicción, que esto que estás pasando no es para siempre. El Señor va a cumplir su promesa. El Señor Él es fiel. Él no nos va a dar más de, como dice, nunca nos hace pasar por cosas que no vamos a poder soportar. Si estamos en estas situaciones, porque Él sabe que podemos. Así es que te animo, hermano. No decaiga tu fe. Échale ganas. Y mantengámonos así como Abraham, ¿verdad?, como mirando al invisible, esperando en Él. No al que habla, no al que responde, sino al que es invisible. Esta es la verdadera fe. Una fe sin muletas emocionales,
una fe que se sostiene y está cimentada en la palabra eterna. Aunque el cielo esté en silencio, pero si Dios ha hablado una vez, esa palabra es suficiente para sostener, para sustentar al alma en medio de cualquier tempestad. Quien necesita que Dios le hable todos los días no ha sido formado en el silencio. La formación del hombre espiritual requiere desprenderse, requiere que desechemos lo que nuestra alma ha codificado como espiritualidad. No se trata de un sentimiento de cercanía, ni de una experiencia mística constante, ni de una vida sin tribulaciones. Se trata de una unión con Cristo que supera la lógica, el dolor y el tiempo. El versículo no lo recuerdo ahorita, pero ahorita viene a mi mente, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? A veces queremos hacer las cosas para agradar a Cristo, pero hermano, no tiene que ser así. Deja que Cristo haga las cosas en ti, porque Él está en ti. Por eso decimos: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué me la paso queriendo hacer cosas para agradar a Cristo? Si Él está en mí, las cosas que hago ya no tienen que ser porque quiero agradar a Cristo, sino porque Cristo está en mí. Porque sé que Él está en mí, entonces yo hago lo que tengo que hacer. Ya no es porque quiero agradarle, sino porque sé que Él está en mí. ¿Verdad? Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Creo que habla de la renovación. Aquí lo voy a leer también. Quisiera leérselos para no... Segunda de Corintios 4. Sí, creo que no sé si lo leyó la hermana Flor, pero dice: por tanto, no desmayamos. Antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Por esa renovación no viene, pero esta renovación, como leímos aquí, no viene por estímulos externos, sino por una obra interna del Espíritu Santo, que muchas veces ocurre en medio del silencio de Dios. ¿Verdad? El alma que ha sido formada en el desierto ya no depende del ruido de lo visible, sino que descansa en la certeza de lo eterno. Y es aquí donde muchos fracasan, no porque no aman a Dios, sino porque no comprenden sus métodos. Creen que Dios siempre tiene que hablar con voz audible, obrar con milagros o abrir caminos sin resistencia. Pero esto es inmadurez espiritual. Dios quiere que maduremos en nuestra espiritualidad también. No quiere una inmadurez espiritual en nosotros. Quiere que aprendamos a confiar realmente en Él. ¿Verdad? Les comentaba hace rato lo del aguijón de Pablo, ¿verdad? También aquí me apareció en 2 de Corintios 12, del 7 al 9, es lo que les hablaba, donde él le pide que le quite ese aguijón, ¿verdad? O eso que estaba él batallando, esa aflicción. Dice: la respuesta del cielo fue el silencio seguido de una palabra final: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí, en esa debilidad, en esa rendición, cuando llegamos a ese punto, comprendemos que el silencio es parte del trato divino. Es pedagogía del cielo.
El alma que ha sido reducida al silencio empieza a distinguir entre lo que necesita y lo que desea. Comienza a ver el propósito detrás del dolor y entiende que no todo lo que duele es castigo, que a veces el quebranto es la forma más pura de amor de Dios hacia nosotros. El hombre y la mujer espiritual deben pasar por el quebrantamiento de su alma para que el espíritu pueda salir y ser libre. Amén. Tenemos que ser humillados o quebrantados de alguna manera para que Dios pueda sacar todas esas, como les digo, todas esas impurezas, todas esas cosas que aún nos quedan en nuestra carne, ¿verdad? Y si Dios no está tratando directamente conmigo, pero está tratando con la persona que tienes a tu lado, míralo como trato para ti también, hermano. Porque acuérdate que como yo con mi esposa, ¿verdad? ya no somos dos, somos uno. Y lo que a ella le pasa, me pasa a mí, y lo que a mí me pasa, le pasa a ella. Y claro, como les digo, puedo hablarlo bien fácil, pero ella es la que pasa por la situación, ella es la que siente todas las cosas que siente. Yo solamente puedo apoyarla, yo solamente la miro y oro por ella y la animo. Y a veces nomás le digo, aquí estoy, ¿verdad? No estamos solos, ¿verdad? Yo estoy contigo y el Señor también está contigo. Y así es, hermanos. Dios siempre usa el silencio. Dios siempre usa estos tiempos de angustia para quebrantarnos, para llevarnos a conocerle más, a saber a qué tipo de Dios nos hemos acercado. Y yo sé que después de que pase toda esta situación en aquellos que están pasando esta aflicción, yo sé que van a mirar el trabajo que Dios hizo en cada uno de ustedes y que está haciendo, ¿verdad? Y por último, hermano, solo me impactó esto que me dijo el Señor al final, ¿verdad? Y es algo con lo que quiero terminar. No era mucho lo que tenía que compartirles, simplemente era decirles, ¿verdad?, de que las aflicciones también vienen de parte de nuestro Dios. No todo es de parte del enemigo. A veces creemos cosas así, o no es porque algunos hemos pecado o lo que sea. No, o sea, sí hemos pecado, no digo que no, ¿verdad? Siempre pecamos, ¿verdad? Y por eso, gloria a Dios que le tenemos a Él y que podemos arrepentirnos, ¿verdad? Pero por último, quiero decirte esto, ¿dónde está? Ok, por último dice, el alma que ha aprendido a descansar, a confiar, a no exigir, es porque ha sido transformada por el trato de Dios. Okay, tenemos que llegar a ese punto, hermanos. Dios quiere llevarnos al punto donde aprendamos a descansar a pesar de la situación que estemos pasando, a confiar en que Él está en control, a no exigir, porque lo primero que hacemos se da muchas veces, Señor, pero yo te he estado sirviendo, yo estoy haciendo esto, y como que creemos como que si estuviéramos haciendo un cambio. No, pues yo hago esto, pues ahora tú haces esto por mí, ¿verdad? No, Dios no trabaja así, hermano. Dios tiene sus formas de tratar con cada uno de nosotros. Así es que hasta que nuestra alma no aprenda a descansar y a confiar en Dios y a dejar de exigir, entonces va a venir la respuesta. Y cuando todo esto pasa es porque ha sido transformada por el trato de Dios, ¿verdad? Todo lo que ha sido tratado en ese proceso. Cuando Dios calla, algo eterno está sucediendo. Algo eterno está siendo construido. Puede que no lo veas ahora, hermano, pero lo verás después.
El silencio actual es la base de una gloria futura, porque los hombres que Dios usa con poder primero son tratados con profundidad, y esa profundidad solo se logra cuando Dios decide esconderse, no para castigarte, sino para revelarte quién eres tú sin Él, quiénes somos sin Él, y para mostrarnos también quiénes podemos llegar a ser cuando Él lo sea todo para nosotros. Ese es el propósito del silencio. Matar lo que estorba, quebrar lo que impide, formar lo que permanece. El hombre natural necesita explicación, pero el hombre espiritual solo necesitamos la presencia de Dios, aunque esté en silencio, porque aprenderemos que Dios aún callado sigue siendo fiel, aunque no diga nada, aunque se tarde para contestarnos, Él es fiel, hermano. El silencio de Dios no debe ser interpretado como una señal de inactividad celestial, sino como una indicación, con eso termino, ¿ok? Sino como una indicación de que la obra que está llevando a cabo es demasiado profunda para ser explicada con palabras. Amén. Dios nos está transformando, hermanos. Dios está queriendo hacer algo más en cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender en ese silencio, en esas noches de insomnio, en esas noches donde se nos va el sueño, en ese momento donde ya no hay palabras, cómo expresar lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo. Y cuando ya no tengas palabras, hermano, no te preocupes, guarda silencio delante del Señor, que Él mejor que nadie conoce y sabe lo que tú estás pasando. Así es que con eso termino, hermano, se da. Y me gustaría invitar a aquellos que están pasando por una aflicción. Me gustaría orar por ustedes. No quiero terminar sin orar por aquellos que están pasando. Si estás pasando una aflicción, hermanos, te invito a que pases aquí al frente. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que, aunque como hemos mirado, que a veces el silencio que Él nos muestra no nos gusta, pero aquí estamos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Como que no quieres pasar, está bien, hermano, ahí en tu lugar donde estás. Voy a orar. Quiero orar por ti, quiero darle gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ahorita podemos escuchar tu palabra. Estamos escuchando tu palabra, Señor, y sabemos que tú eres el que ha querido afligirnos o tenernos en esta aflicción, Señor. Y mira a todos estos hermanos que han pasado aquí al frente, Señor. Yo no sé cuál sea su aflicción, cuál sea su problema o situación que ellos estén pasando. Pero sí sé, Señor, que tú tienes un propósito en medio de todas estas circunstancias. Y aunque preguntamos, y aunque esperamos, y seguimos orando, y te seguimos pidiendo alguna respuesta, y solo nos queda tu silencio, aún así aquí estamos, Señor. Yo te presento la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te doy gracias por sus vidas, Señor.
Gracias porque, como decía mi hermano Enrique al principio, estamos vivos, tenemos vida, podemos levantar nuestras manos, podemos hablar, mirar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque otro Dios como tú, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí al frente, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en sus cuerpos, en sus vidas, Señor, trayendo sanidad, alivio, consuelo, lo que están necesitando en este momento, Señor. Solo tú eres el Dios que todo lo sabe, Señor. Y aún como hemos escuchado, cuando guardas silencio no es que seas así, hayas sido o estés indiferente hacia la situación que estamos pasando. Simplemente estás obrando en silencio, Señor. Estás ayudándonos a reconocer que en ese silencio tú quieres también que estemos nosotros esperando en silencio, en quietud y en humillación delante de ti, Señor. Padre, obra en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Sana sus corazones, sana la situación que están pasando, Señor, si es enfermedad, si es depresión, ansiedad, cualquiera que sea la situación que están pasando, Señor, yo la pongo en tus manos, Señor. Y hoy declaro tu sanidad en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres seguir obrando, Señor, en ese silencio, en ese arduo, en ese quebrantamiento que estás trayendo en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando. Aquí estamos, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Nos desarraigamos de toda carnalidad, de todo lo que creemos nosotros o que esperamos hacer en nuestra propia carne, Señor. Enséñanos a rendirnos cada día a ti, Señor, a esperar, aun cuando no escuchemos tu voz, Señor. Sabiendo que tú obras aun cuando estás callado, que tú eres fiel en ese silencio, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Y sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.